Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios real y verdadero. Tú eres el Dios que vive. No eres una estatua de piedra o otra sustancia, Señor, que está sin vida, como muchos dioses. Son estatuas y la gente hasta adora las estatuas. Entonces reconocemos, Señor, que tú eres un Dios real, el Creador, quien mandó Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Y ahora que estamos llegando al tiempo del año cuando nosotros enfocamos en Cristo y su obra en la cruz y su resurrección, que está llamado el Easter o Día de la Resurrección. Entonces, doy gracias, Señor, por la oportunidad de hablar más acerca de Jesús aún y enfocarnos en esa gran cosa que tú hiciste, Señor. Un milagro, una obra que ha cambiado el destino eterno de tantos millones y billones de personas. Entonces, doy gracias, Señor, que nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, de disfrutar la salvación en Él y conocerte, Señor, en una manera que fue imposible antes por causa de la caída. Entonces, ahora nosotros tenemos entrada a tu presencia por causa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo. Jesús, gracias por hacer voluntariamente lo que tú hiciste en Calvario. Y gracias por el Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Espíritu Santo, gracias por habitar en nosotros y ayudarnos cada día en nuestro caminar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mira, la semana pasada estuvimos hablando de Jesús como nuestra roca. Y yo había decidido, o sentí que es un buen tiempo llegando a lo que llamamos el Easter, hablando acerca de Jesús y realmente enfocando en Él aspectos de Él y su persona. Y durante la semana pasada escuché varios comentarios acerca de lo que es el Easter y todo este afán que tenemos acerca de conejitos y huevitos y todo eso. Entonces comencé a meditar sobre esto y es muy cierto que hay, como cualquier fiesta que tenemos aquí en nuestra cultura, sea la Navidad o sea Halloween, o hay muchas fiestas que la gente celebra, siempre hay la tendencia de llevarlo a una cosa que realmente no glorifica a nuestro Dios. Obviamente Halloween es del enemigo, es una oportunidad para mostrar la luz en medio de las tinieblas. Entonces, para mí, yo no soy súper religioso. Ahora, de repente te sorprende que un pastor dice que no es religioso, pero no soy religioso en el sentido que sigo una religión. Yo tengo una relación con mi Salvador y yo predico la vida, y la tradición de la religión me deja frío. Ni me interesa. Lo que yo quiero es una relación real y viva y diaria con mi Señor. Y yo deseo lo mismo para cada uno de nosotros. Ahora, cuando tratamos con fiestas como Navidad y ahora con Easter, vale la pena mirarlo y ver el contexto de la fiesta. Y en este caso, aunque hay todo esto de conejitos y caramelos y búsqueda de huevos y cosas, y nosotros hacemos esto. Nosotros no tenemos un conejito, pero tenemos una búsqueda de huevos y todo eso para los niños, y los niños van a llevar su bolsa de caramelos, qué rico. Y
Y es una fiesta, es un tiempo para celebrar, pero nosotros estamos celebrando la vida y la resurrección en Cristo Jesús. Y quiero mirar a la raíz del Easter para que nosotros entendamos ahora entrando aquí, y nos va a ayudar a compartir con otras personas, porque hay muchas personas alrededor de nosotros que están solamente pensando en los conejos y los huevos y los caramelos. Y no hay nada mal con conejos. Yo no tengo problema con conejos. Tampoco tengo problema con huevos. No hay nada diabólico de un huevo, ¿cierto? Yo como mi huevo todas las mañanas prácticamente. No es cierto. Yo como smoothies ahora, pero me encantan los huevos y frecuentemente estamos comiendo huevo. Entonces, no es un asunto que esta cosa es diabólica. El problema es el énfasis y dónde estamos mirando. Si estamos glorificando a Dios, glorificando a Cristo Jesús, o si estamos en una competencia como enfocando en cosas paganas y cosas que no glorifican y realmente vienen en contra del conocimiento de Cristo. Ese es el asunto. Entonces, para mí, cuando estamos mirando al Easter, yo no veo Easter, la celebración de Easter, como algo diabólico. Yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad para llegar a las personas que no conocen a Cristo Jesús o que de repente no están tan cercanos a Cristo. Y es una oportunidad que podemos compartir la vida de Cristo Jesús y la oportunidad de salvación que cada uno tiene. Entonces, es cierto que Easter, como conocemos hoy día, comenzó como una fiesta pagana. Ahora estamos hablando de unos miles de años atrás, antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Y vino a través de culturas que estaban celebrando la primavera. Ahora, no sé si aquí en Florida no tenemos mucho invierno. Pero en el norte hay nieve y frío y no se puede criar la cosecha, las plantas, entonces todo está esperando hasta la primavera. Y cuando llega la primavera, entonces hay una gran celebración porque el invierno ha terminado y ahora estamos en la primavera. Ahora, el tiempo de Easter y la razón que está celebrado, en el momento que está, y voy a hablar del calendario en un ratito, pero cuando llegamos a la primavera, ese es el día balanceado ¿cuántos saben que el sol se mueve en patrones diferentes en el cielo? Entonces el sol no siempre está en el mismo lugar. En el invierno está más bajo y los días más cortos. En el verano días más largos y el sol más alto en el cielo. Entonces, no quiero entrar en astronomía aquí, pero el punto es que durante el verano hay más luz y menos oscuridad. Y durante el invierno los días son más cortos. Bueno, en el momento cuando la luz del día y la oscuridad de la noche son iguales, está en punto de cambio, llegando a la primavera, entrando en el verano. Ese es el punto cuando celebramos el Easter. Y está en el calendario. Esa es la razón, por si acaso, porque no es una fecha determinada. Como no siempre cae el 21 de abril. Varía. Y hay una manera que ellos calculan en el calendario de acuerdo con las fases de la luna. Y entonces, por eso la fecha siempre es diferente. Y entre un mes, realmente como fines de marzo hasta fines de abril. Siempre cae en este periodo, pero varía cada año. Ahora, ellos fueron gente de agricultura. Entonces, cuando vino los días más largos y el sol y oportunidad para plantar sus semillas y tener su cosecha, entonces era una gran cosa para ellos, porque era su sobrevivencia. Ellos no tenían Walmart para correr y comprar sus víveres.
Entonces, para ellos era vida y muerte realmente. Entonces, es fácil imaginar por qué ellos hicieron una celebración cuando estaba viniendo la oportunidad de plantar y tener sus cosechas y la vida sigue. Nadie quiere vivir en invierno todo el tiempo. La gente que vive en Alaska, donde hay periodos del año cuando hay oscuridad todo el día, yo ni puedo imaginar cómo ellos viven allí. Yo estoy muy feliz aquí en Florida, muchas gracias. Pero es fácil entender porque ellos celebraron los cambios en la naturaleza. Ahora, para ellos, el huevo era simbólico de la vida, de la nueva vida. Porque un pollito sale del huevito y ese es como sigue la vida. Entonces, simbólicamente, eso es lo que estaban celebrando. Ahora, podemos usar el término pagano, pero no estamos hablando necesariamente de brujería o satanismo, estamos hablando solamente que no están mirando a Dios, el Creador, tanto están mirando a la naturaleza. Ese es el significado de pagano. Ahora usamos el término pagano a veces de hablar de satanismo y tiene su referencia allí, pero en realidad este no fue algo diabólico, solamente quiero enfatizar eso. Ahora, para nosotros que creemos en y adoramos a nuestro Dios, nosotros vemos la mano de Dios en la creación. Entonces, cuando yo veo un pollito saliendo de su huevito, entonces yo veo la mano de Dios allí. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ver con el énfasis y cómo estamos mirando a la cosa. Y Easter es un tiempo cuando podemos verdaderamente celebrar la obra de Cristo Jesús, su muerte y su ascensión a la diestra de nuestro Padre, como ningún otro tiempo en el año. Es una oportunidad tan poderosa para llegar a los corazones de personas, muchos que ya creen, pero no están muy cerca a Cristo, o otros que no han escuchado el mensaje de la salvación y necesitan recibir. Entonces, por eso, yo personalmente no tengo problema con Easter. Ahora, la palabra Easter, tengo que mencionar que la palabra Easter viene del nombre de una diosa, es cierto, que se llama Eostra, y que es una diosa anglosaxón para la diosa de primavera. Pero esta palabra no está usada en todo el mundo. En realidad, en Europa, más bien ellos usan la palabra que está traducida de la Pascua, la fiesta judía. Y eso es realmente, me emociona, porque mayormente, ahora aquí sí usamos esta palabra Easter, que viene del nombre de la diosa, pero en la mayoría del mundo no usan este nombre. Ellos hablan de la Pascua. Y en formas diferentes, y cada cultura tiene un nombre muy parecido. En español y italiano es Pascua, en Dinamarca es Pasque, en francés es Paques, creo, algo así, Paques. En griego es Pascha. Entonces son variaciones de la misma fiesta judía. Y cuando miramos a la fiesta judía que ocurre en el mismo tiempo del Easter, y también reconociendo el significado de la Pascua, que es una de las fiestas más importantes de los judíos, y que representa la salida, el éxodo de los judíos de su esclavitud, cuando Dios les rescató y les llevó a la tierra prometida. Vamos a mirar este pasaje en un ratito. Entonces vemos que hay una conexión realmente muy fuerte entre esta fiesta de Easter que tenemos con la Pascua
y lo que Dios hizo en su pueblo y lo que sigue haciendo en su pueblo a través de Cristo Jesús. Porque la Pascua que los judíos celebraron tenía su propósito para apuntar a Jesús, el Mesías que iba a venir. Entonces Dios en su pueblo escogido, los judíos, antes de la venida de Cristo, entonces Él tenía mucha simbología. Y si tú miras en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todos los libros hablan de Cristo Jesús, el Mesías. No menciona su nombre, es un estudio muy tremendo mirar a todos los libros del Antiguo Testamento y ver Jesús ahí tejido en todas las leyes que hay, en todas las palabras, toda la poesía de salmos y proverbios, la sabiduría que encontramos, todo está alrededor de Jesús. Jesús está contenido en todo el Antiguo Testamento. Un mensaje escondido allí, pero se puede entender por la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, yo quería llevarnos a Éxodo 12 y mirar a este pasaje cuando Dios rescató su pueblo después de muchos años de esclavitud. Y ahí creo que vamos a ver un aspecto del Easter, que realmente ni me gusta usar la palabra Easter porque, bueno, puedo usar Passover, porque eso es lo que estamos mirando, pero yo prefiero personalmente días de resurrección, porque cuando usamos este término, día de la resurrección, está realmente enfatizando el punto de todo, que realmente era el punto del Passover, de la Pascua, pero también es el punto de la celebración que nosotros tenemos que está llamado Easter. Entonces vamos a Éxodo 12, vamos a mirar este pasaje por un rato. Y sería posible leer este pasaje solamente como el texto y como una historia de algo que pasó, pero vale la pena mirar en el contexto recordando que Jesús está aquí contenido, y cuando nosotros leemos ese pasaje, mantén en mente que se está describiendo la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y puede cambiar el color de lo que tú estás recibiendo allí, y Dios te puede dar revelación para entender su propósito en lo que hizo aquí con su pueblo en esta época. Entonces aquí en 12:1, Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Ahora entonces, para dar contexto aquí, estaban en Egipto Moisés, Aarón, su hermano, y Dios está hablándoles y está diciendo, y esa es la institución de la Pascua. Entonces Él está hablando con ellos diciendo: este mes os será principio de los meses. Entonces para nosotros tenemos enero como el principio de los meses. Para los judíos su año no comienza en enero. Comienza con la Pascua básicamente en este tiempo de marzo o abril, y varía. Entonces, y dice: para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Uno por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno
según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ojo, no solamente las personas, pero también los primogénitos de los animales. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga ni de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y podríamos continuar, pero lo que quería resaltar aquí es que esta era una fiesta establecida por Dios. Ahora, tenemos que entender que el cordero aquí en esta historia, que fue un cordero para estar sacrificado, cada familia con su propio cordero, era simbólico de Cristo Jesús, el Mesías. Y la carne del cordero no pudo ser hervido, no podría estar comido de ninguna otra forma sino asada en el fuego, que representa el sufrimiento de Cristo Jesús. Esa es una ilustración de nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros celebramos la Pascua o el Día de Resurrección, porque podemos usar los términos básicamente lo mismo. Nosotros de repente no somos judíos, pero estamos celebrando la Pascua. Cuando nosotros estamos haciendo la celebración con toda la comida y todo lo que estamos haciendo, no estamos comiendo cordero. Pasó en esta época y Jesús fue el último sacrificio, y por lo tanto no tenemos que hacer lo que ellos hicieron aquí. Y esa es la razón que no estamos practicando exactamente lo que vemos aquí, porque Cristo ya cumplió el papel del sacrificio final. Y Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados a la cruz de Calvario, y ahora como holocausto en nuestro lugar, ahora nosotros no tenemos que repetir. Pero tenemos que recordar
Y nota lo que él dijo allí. Él dijo que este será un estatuto perpetuo. Entonces, la Pascua hoy en día está celebrado por los judíos ortodoxos. Hay unos judíos que ni reconocen su religión mucho, pero también hay cristianos que tampoco reconocen dicen que son cristianos, pero no practican la cristianidad. Y hay judíos que hacen lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos mirando a esa celebración de la Pascua o Día de Resurrección, estamos recordando la obra que Cristo hizo, que fue simbólicamente presentado a nosotros aquí en Éxodo. Y recuerda lo que pasó después, cuando el ángel pasó, el ángel de la muerte pasó y había mucha angustia y los primogénitos hasta del faraón que murieron allí en esa noche. Entonces Faraón mandó fuera todos los israelitas, y este es cuando fueron todos, unos millones dicen, saliendo de Egipto y cruzaron el mar y las aguas separaron y toda esa cosa que hemos visto en las películas, ¿no? Pero esa es la realidad de lo que pasó, y todo vino de la institución de esta Pascua. Y esta Pascua es importante para nosotros. Y por lo tanto, lo que celebramos aquí en esa cultura como Easter es importante. Es importante porque es un vehículo donde nosotros podemos predicar la verdad de nuestro Señor y Salvador y lo que Dios hizo mandándole para rescatarnos de nuestra perdición. Y hoy en día nosotros disfrutamos la vida eterna por causa de lo que Cristo hizo. Y si yo puedo, sinceramente, si yo puedo mandar a los niños a buscar huevitos en el pasto, y ayuda a compartir la verdad de nuestro Señor y Salvador, yo no tengo problema con eso. Porque todo tiene que ver con Cristo Jesús. Nuestro Dios es tan grande, y la nueva vida que nosotros disfrutamos en Él es de nueva vida, una vida real, una vida que nos traslada desde las tinieblas y el temor de terminar en el lago de fuego. Hay personas que no conocen a Cristo y no saben a dónde van. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Perú, tuvimos un tratado que funcionó muy bien. Y el título del tratado era ¿A dónde vas? Y tenía que ver con ¿dónde vas cuando mueres? Y es una pregunta muy buena. Y si tú quieres llegar al grano compartiendo tu fe con alguien, entonces pregúntale eso. Porque mucha gente dice, bueno, ojalá que Dios me lleve al cielo. Espero. He tratado de ser una buena persona. Abre una conversación cuando revela si ellos están dependiendo de sus obras y si han hecho suficiente buenas cosas. Y es una buena manera para llegar a ellos y compartir el Evangelio con ellos. La buena noticia es que Dios ya le ha perdonado en Cristo. Entonces, para terminar hoy día, solamente quiero que pensamos en la importancia de esta fiesta que viene el 21 de abril en este año. Varía. Yo dije que iba a explicar. Es un poquito complicado. Tiene que ver con la luna llena y ¿cómo es? Yo tengo la... Bueno, lo tengo aquí en mi nota, pero no lo veo. Entonces, tiene que ver con la... yo te voy a explicar la próxima semana, no me acuerdo.
¿Alguien sabe? Yo tenía todo formado en mi mente y me escapó. Pero lo importante es que nosotros tengamos esa relación con Cristo Jesús. Y mira, si tú no estás seguro de tu relación personal con Cristo Jesús, esa es la cosa más importante para ti en este momento. Es la cosa realmente más importante de tu vida. La mayoría de nosotros en este cuarto, en algún momento en nuestra vida, hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cristo murió por todos. Murió por ti. Pero cada uno de nosotros tenemos que entrar en esa relación personalmente. No porque mi papá era cristiano, no porque yo fui cuando era niño y me he rociado con agua. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es tu relación con Cristo Jesús. Tu relación personal. Entonces, terminando este servicio, si tú estás aquí, ¿y qué tiempo más lindo del año para hacer cuentas con Dios, para tener la vida eterna en Cristo Jesús, sino este tiempo del día de resurrección? Falta unas semanas aquí, pero hoy día tú puedes recibir Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tú puedes confesarle. Y si tú crees que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, la palabra dice que tú ya tienes la mitad de lo que es necesario para ser salvo. Porque dice en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente creen en Jesús, creen que era el Hijo de Dios. Pero muchas personas le falta confesarle como Señor y Salvador. Entonces quiero hacer una invitación. Ahora estamos terminando. Y si tú estás aquí y no estás absolutamente seguro que tienes la vida eterna, y si yo te pregunto, ¿a dónde vas cuando mueras? Y tú no puedes decir con seguridad absoluta, yo voy a estar en la presencia de Dios por causa de Cristo y lo que Él hizo. Si tú no puedes decir eso con confianza, yo te invito, vamos a cambiar eso hoy. Tú puedes orar con nosotros y tú puedes confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, creyendo que Él murió por ti. Y la palabra de Dios, Dios mismo, declara que tú serás salvo. Sí, estoy hablando a ti. Tú puedes tener la seguridad de la vida eterna hoy día. Yo sé que hay alguien aquí que necesita hacerlo. El Señor me indica cuando estoy predicando que hay que estacionar un rato. Hay que decir eso, hay que decir lo otro. Y la razón es porque Él te ama. Dios te ama y no desea que tú llegues a tu muerte sin conocer a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces todos cerramos nuestros ojos con una actitud de oración. Y quiero preguntar, si estoy hablando a ti, y tú sabes,
Tú sabes si tienes paz con Dios o no. Y si no tienes paz con Dios, pero tú quieres paz con Dios hoy día, quieres saber que eres un hijo, hija de Dios, levanta tu mano, por favor. Quiero orar por ti. Veo tu mano. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Levanta la mano para que pueda ver. Quiero saber para quién estoy orando. Aleluya. Aleluya. Solamente levanta la mano para que pueda ver. Aleluya. Aleluya. Praise you, Lord Jesus. Veo tu mano también. Gracias. Aleluya. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Quiero pedir un favor. Ustedes que han levantado sus manos, si pueden venir aquí, quiero orar por ustedes aquí adelante por un momento. Solamente vengan un momento. Pasen un ratito. No les vamos a avergonzar. Vamos a orar todos juntos.